Bienvenidos a La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaró y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com/Laura Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Crianza Pacífica. Sé que muchos estabais esperando este momento, porque me conocéis desde antes de que tuviera este podcast y aquí solo hablo de crianza y no os podíais creer que no hablara de homeschooling. Pues bien, ese es el tema de hoy. Hablamos de educar en casa, educar en familia, educar sin escuela, llámalo como quieras. Y además tengo el inmenso placer de presentaros a mi querida amiga Priscila Salazar, a la que conozco virtualmente desde hace muchísimos años. Ella tiene 3 hijos que nunca han ido a la escuela, es autora del libro Aprendizaje Supraescolar y tiene cursos y asesorías para familias que quieren educar en casa. Pero además, a partir del próximo jueves 4 de abril, podréis escucharla todas las semanas en el podcast La Vida Sin Escuela, que estará disponible en iVoox y en iTunes y que compartirá con una servidora. Así que sin más preámbulo, vamos a conocerla. El episodio de hoy está patrocinado por teagonvideo.com, una empresa familiar dedicada a la producción audiovisual para profesionales independientes, pequeñas empresas y familias. Su catálogo de servicios va desde la producción de vídeos promocionales a la grabación de eventos, la realización de documentales por encargo y los vídeos de recuerdos familiares ideales para regalar en fechas señaladas. teagonvideo.com ofrece vídeos profesionales al alcance de tu bolsillo. Y si quieres hacer un podcast, también te lo editan como el que estás escuchando ahora. Priscila Salazar, muy bienvenida a La Crianza Pacífica. Cuéntanos, para el que no te conozca, quién eres y qué haces. Hola Laura, me da mucho gusto estar aquí. Pues mi nombre es Priscila, soy mamá de 3 niños que nunca han ido a la escuela y bueno, pues yo misma viví esta experiencia. Algunas personas que me conocen pues saben esto, que cuando yo tenía 18 años, mis padres supieron de esta alternativa y pues decidieron sacarnos a mis hermanas y a mí de la escuela. Y pues hace varios años ya, en 2011, comencé a escribir acerca de esta alternativa porque me di cuenta de que pues había muchas inquietudes, muchas dudas y las preguntas que me hacían los papás pues eran muy parecidas, se repetían. Entonces pues decidí abrir un blog y empezar a contar mis experiencias. Entonces, desde entonces, pues, poco a poco me he ido dedicando a esto y la verdad es que me encanta ver a las familias que vienen llenas de dudas y no saben y luego empiezan con este estilo de vida y poco a poco ir viendo cómo van caminando y creciendo y sus niños van madurando y disfrutando de este estilo de vida y pues la verdad es que es muy, muy, muy satisfactorio y me encanta hacer este trabajo. Entonces, pues esa soy yo. Me pasó exactamente lo mismo. ¿No sientes que yo llevo 10 años con esto y siento que llevo 10 años respondiendo las mismas preguntas y contando las mismas cosas? ¿No te pasa? Sí. Algunas frases como que ya las tengo así hechas en mi mente. Automatizadas. Sí. Así es. ¿Cómo Sí. fue que empezaste a educar en casa y cómo fue? Una de las cosas que a mí más me preguntan es la cuestión de si tuviste que convencer a tu marido. ¿Cómo fue ese proceso de tomar la decisión? Fíjate que sí lo tuve que convencer, pero tal vez no como la mayoría de las mamás, porque él y yo todavía no nos habíamos casado. De hecho, todavía ni siquiera estábamos comprometidos. O sea, estábamos platicando, sabíamos que teníamos un interés el uno en el otro,
y a él como que le causaba muchísima curiosidad mi manera de ser, mi manera de pensar, la manera de que era nuestra familia y obviamente, bueno, muchas de esas cosas eran precisamente las que le llamaron la atención de mí. Entonces, pues no estaba él en la posición así como de pelear mucho, ¿no? Sino más bien como de conocer y de entender mi punto de vista. Entonces, te digo, incluso antes de que nos comprometiéramos, yo le dije, algún día si yo me caso y si yo tengo hijos, yo quiero hacer esto porque yo pienso esto y esto, esto. Y sí, claro, hubo debates, él me decía sus puntos de vista y yo los míos, pero finalmente pues a él le encantó también la idea. Entonces, cuando decidimos que nos íbamos a casar, pues ya íbamos con esa idea de que algún día íbamos a hacer eso. Entonces, por eso te digo, pues sí, tuvimos que hablarlo, pero no como muchas mamás, ¿no? Que ya tienen el problema encima y que el esposo se opone y pues es una situación diferente. Es que tú tienes la ventaja o tuviste en ese momento la ventaja de que como ya tus hermanas se habían educado en casa y bueno, aunque tú ya eras mayor, pues también tuviste una parte de educación en casa, claro, ya conocías esto, ya podías saber antes de tener hijos, fíjate, incluso antes de Sí, casarte, la gente antes de casarse, no sé, yo creo que no conozco a nadie que antes de casarse ya se plantee que no va a llevar a sí, sus hijos a la escuela. sí, Entonces eso creo que para ti fue una gran ventaja. Bueno, y en el fondo para los dos, ¿no? Para toda la familia, porque yo, esa gente que me escribe desesperada, como que de repente descubren esto y claro, también entiendo la posición del marido, porque normalmente es ella la sí. que conoce la educación en casa y quiere probarlo y el marido al que no lo ve claro. Y también entiendo la posición de ellos de decir, bueno, esto nunca estuvo sobre la mesa, esto no era Sí. parte del plan, ¿no? Entonces la situación a veces puede ser delicada. Así que bueno, en ese sentido, pues mucha envidia, te tenemos mucha envidia. Bueno, pero yo quiero decir algo importante aquí que estás diciendo. Muchas veces siento que las mamás, no quiero culpar a nadie ni mucho menos, pero siento que muchas veces sí las mamás tenemos algo de responsabilidad en esa actitud del papá, porque muchas veces nosotras no somos tan claras o tan objetivas con nuestros argumentos, como que nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por nuestras emociones y nuestro sentimentalismo y presentamos los argumentos todos así y luego creo que también los revolvemos con heridas o conflictos del pasado de pareja y Ujú. entonces venimos y en vez de hablar de una alternativa o de presentar argumentos claros sobre la mesa, los revolvemos con acusaciones y enojos y muchas cosas. Entonces el papá se bloquea. O sea, él, Claro. él no ha visto la información, él no ha leído los blogs, él no ha escuchado los videos, él no tiene la información de primera mano y lo único que tiene es lo que la mamá le está trayendo envuelto en todo este sentimentalismo, entonces pues obviamente su reacción va a ser así. Pero si la mamá hace a un lado todos esos sentimientos y puede presentar argumentos claros y separar y decir esto, acuérdate que los hombres, su manera de pensar pues es así, muy analítica, muy objetiva, muy sin tanto sentimentalismo y nosotras no, nosotras somos al contrario, ¿no? Entonces yo pienso eso, que si fuéramos un poquito más audaces para ir y saber cómo comunicarnos con ellos también sería mucho más fácil. Sí, Pues yo lo que siempre les digo es que tengan en cuenta que ellas tampoco han llegado a esta idea de un día para otro. Ellas han sí, hecho un proceso y han es, estado, pues, lo que dices, han estado leyendo blogs, han visto conferencias, han pensado sobre el tema y ellos no sabían. Muchas veces es un proceso que hace la madre sola. Entonces, sí, siempre les digo, no puedes pretender que un proceso que a lo mejor a ti te ha llevado años, él lo acepte de hoy para mañana. Tienes que exacto. darle también su tiempo para que haga el camino que tú has hecho.
Exacto. Y bueno, eso yo sí lo hice y lo hago todo el tiempo. Y todo el tiempo pues estoy hablando con él y todo el tiempo tenemos desacuerdos y todo el tiempo tenemos que estarnos poniendo de acuerdo y poner las cartas sobre la mesa. Y bueno, ese mérito sí lo tengo. Dime qué es lo mejor para ti de la educación en casa. Ay, son muchísimas cosas. Ahorita estaba pensando muchísimas. Voy a mencionar dos que son las más, creo, las más importantes. Estar con mis hijos todo el tiempo, disfrutarlos, verlos crecer, tener una relación cercana con ellos, ser yo la primera que ve cada parte de su desarrollo, la primera vez que hablaron, la primera vez que caminaron, la primera vez que se les cayó el diente, la primera vez que leyeron, etcétera. Todo eso, estar ahí, ser yo la que está ahí viendo. Justo ahorita, hace 2 minutos antes de conectarme, viene mi chiquito y me dice, mira mamá, estoy haciendo unas letras en chino, me las encontré y las estoy copiando, pero estoy ¡Wow! qué significa cada una y mira, son como conceptos, o sea, no es nada más un dibujito, sino que es un concepto y mamá, quiero aprender chino. O sea, me lo acaba de decir ahorita, ¿no? O sea, eso de que justo en el momento en que brota un interés, un aprendizaje y que no estoy separada de ello, o sea, que no sucedió en un lugar donde quién sabe quién lo vio y tal vez no le pudo haber puesto atención, ¿no? Ujú. Esa es una de las ventajas. Y otra, que tenemos una vida muy, muy, muy relajada. O sea, nos podemos levantar a la hora que queramos, podemos nosotros organizar nuestro día como queramos, no tenemos que estar en el tráfico. De hecho, nosotros no nos subimos al carro más que una vez a la semana, tal vez. Este, Nos enfermamos muy poco, comemos comida saludable, no, o sea, de verdad, casi no tenemos estrés, o sea, vivimos una vida muy, muy, muy relajada. Entonces, esa es otra ventaja. Y bueno, te digo, puedo mencionar muchísimas más, pero esas son creo, las más importantes. Y si le preguntara a tus hijos, ¿qué me dirían? Ah, yo creo que ¿Cuántos años tienen tus hijos? tienen 13, 11 y 10. Ujú. Yo creo que dirían lo mismo y a ellos, no, es que ellos son muy felices. Te digo que cuando les he preguntado si les gustaría ir a la escuela, no, o sea, es hasta como amenaza, como que no, mamá, no nos lleves. Ya, No, ya, a mi hijo también le pasa que a veces le preguntan cosas y no sabe ni cómo responder porque para él esto es lo normal. Entonces exacto, la gente le hace preguntas desde la perspectiva de la escuela y él no, es como que no entiende ese idioma, ¿sabes? Igual que recuerdo cuando tenía 5 o 6 años, nos hicieron una entrevista y un periodista le preguntó, ¿cuál es tu asignatura preferida? Y él no sabía el concepto de asignatura, no asignatura. lo conocía, no sabía qué decir. Y yo le dije, no, ¿qué te gusta? Y dijo, las matemáticas. Digo, pues eso es una asignatura del colegio, pero claro, para él, o eso, le preguntan, ¿qué es lo mejor o qué es lo peor? Y no sabe muy bien qué decir. Exacto, porque esta es su vida y yo creo que mis hijos también piensan así, o sea, no tienen como el parámetro para poder hacer una comparación. Aunque últimamente sí hemos estado, Mateo, el niño más grande, tiene un año yendo a un club de Toastmasters, que es de oratoria para hablar en público, y allí sí y fíjate, nos llama la atención a todos que generalmente el tema que escogen los niños para hablar, para decir sus discursos, son puras quejas de la escuela. O sea, hablan de que si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería el deseo que pedirías? Que no hubiera escuela o cosas así. Y los niños continuamente en sus discursos están hablando de lo estresados que están, de cómo sufren, de todo lo que tienen que entregar, de que no tienen tiempo libre, de que les gustaría estar más en su casa, cosas así. Y mis hijos, como siento que a partir de entonces, como que lo han estado haciendo más consciente de lo que sucede y de lo que viven otros niños, ¿no? Y bueno, pues lo hemos estado comentando en casa, ¿no? Y ellos
eso sí me dicen, ay mamá, pobrecitos niños, pobrecitos, como o sea, qué mala onda que tienen ellos que vivir con eso, ¿no? Y con ese estrés. Entonces pienso que apenas están como empezando a tener un punto de referencia para saber, pero realmente pues ellos son felices con su vida. La mayoría de sus amigos son también educados en casa, entonces. Sí, sí. Eso es una maravilla también cuando me preguntan, ¿y no se siente raro? Pues no, porque sus amigos tampoco, muchos de sus amigos tampoco van al cole, así que no se Sí. siente raro. No, y cuando han conocido, porque también conviven con otros niños que sí van a la escuela y que les llegan a hacer alguna pregunta, yo veo la actitud de mis hijos es como que lo dicen con orgullo, o sea, como que no les preocupa y lo dicen muy, muy natural. Ah, no, es que nosotros no vamos a la escuela, pero como muy seguros y sobre todo como orgullosos, ¿no? O sea, no se sienten como que hay una diferencia. Y de hecho, nuestras experiencias hace tiempo cuando vivíamos en México, íbamos al parque, muchos niños nos decían, ay, ¿le puedes decir a tu mamá que le diga a mi mamá que también haga lo mismo? O sea, esas eran sus reacciones de los niños, ¿no? Entonces mis hijos pues, realmente así como que críticas o ataques o sentirse menos, por lo menos nunca lo han experimentado. Es una maravilla, la verdad, cuando lo viven así con naturalidad y con normalidad. Sí. Yo es que desearía que todos los niños pudieran tener esto, de verdad. Ay, sí. ¿Qué es lo peor? ¿O lo más difícil? Te Que digo no que tiene por qué ser algo malo, puede ser algo más difícil. no sé, sinceramente, y no es por sonar sangrona, de verdad, nunca he encontrado una desventaja. Seguido, pues se habla de esto, ¿no? Las mamás hacen esta pregunta y de verdad yo no he encontrado así como una desventaja tan fuerte como para mencionarla. Tal vez la desventaja más grande, pero pues realmente no es una desventaja, es que tú eres el único responsable. O sea, no tienes a quién echarle la culpa, no tienes con quién quejarte, igual no tienes nadie que te diga qué tienes que hacer en cada momento, no tienes una guía marcada, no tienes una receta, no tienes ninguna garantía. Y pues sí, eso muchas veces puede provocar vértigo, ¿no? Y terror. Pero fuera de eso, bueno, pues, o sea, asumes tu responsabilidad, y disfrutas de tu libertad, porque esa responsabilidad, obviamente, sí implica mucho compromiso, implica muchas decisiones, pero también te da mucha libertad y te da mucha satisfacción. Entonces, pues no lo vería tanto como una desventaja, pero pienso que para algunas personas sí podría ser. ¿Cómo fue que llegaste a convertir esto en tu profesión? Porque ahora es tu profesión, ¿no? Sí, fíjate que yo también soy traductora y y bueno, dedico una parte del día a traducir y otra parte del día, pero realmente esto es mi pasión, o sea, realmente esto es lo que a mí me encanta hacer y lo que disfruto hacer. Pues comenzó así, cuando me hacían preguntas y pues yo quería tenerlas más a la mano y más disponibles para compartirlas, pues entonces abrí el blog, poquito tiempo después publiqué el libro y luego se me ocurrió empezar a hacer talleres para papás y los talleres comenzaron en 2013 y luego poco a poco pues fue muy emocionante ver que lo que de todas maneras yo haría si me pagaran o no me pagaran, o sea, algo que de verdad, y voy a seguir haciendo toda la vida, aunque me paguen o no me paguen, pero fue muy emocionante ver que eso empezaba a tener, pues, remuneración económica, ¿no? Entonces, pues se me empezaron a ocurrir más ideas, empecé a leer, empecé a relacionarme con otras mamás que tenían blog o que tenían algún emprendimiento, empecé a tomar algunos cursos y así, y pues aprender, porque esto es toda una ciencia, ¿no? El marketing digital y todo esto y cómo pues mejorar la manera en que te comunicas y todo eso. Y poco a poco así ha ido creciendo y bueno, pues sí, la verdad es muy satisfactorio y es algo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, que ellos hagan algo que les encante, que les apasione,
también que beneficie a otros, pero también que les dé alguna remuneración económica. Y si tienes esas tres cosas, yo pienso que pues eres muy afortunado y tienes, pues te hace muy feliz. Y realmente pues para eso estamos aquí, ¿no? Sí, nosotros también tratamos de dar esa idea a nuestros hijos y es una cosa que a la gente por lo general le cuesta mucho entender porque nos preguntan mucho por el tema de los títulos, porque en México es diferente y en Estados Unidos más aún, pero en España si no vas al cole no tienes título. Ah, Entonces, o bueno, es mucho más difícil conseguirlo, ¿no? Entonces, mucha gente lo que nos pregunta, sobre todo ahora que ya estamos en la adolescencia, es cómo la va a hacer para sacarse, aquí es la ESO, la secundaria, y cómo lo va a hacer para ir a la universidad. Y claro, mi respuesta es que no necesita la ESO, es que hay un millón de cosas que puede hacer para exacto, las que no, o sea, la idea de necesito tener ese papelito que me certifica que he hecho la secundaria es una mentalidad es mentalidad de empleado, que está sí, muy bien, no hay nada de malo en ser empleado si eso es lo que tú quieres, de empleado o de funcionario. Pero nosotros vamos más allá. Nosotros queremos que, obviamente, si quiere ser empleado porque ve que eso tiene ventajas que en algún momento le interesen, pues perfecto. Pero si no, o sea, hay tantas posibilidades, sobre todo con Internet, exacto. tantas cosas que se pueden hacer, tantos trabajos que nunca habrías podido imaginar. A mí me ha pasado como a ti, que me he dedicado a asesorar familias, pero no había un plan detrás de eso. Fue algo Eh, que surgió y de pronto vi que eso me daba una remuneración y es algo que yo jamás podía haber imaginado ni planeado. Y lo mismo pasa con un montón de cosas y con cosas que igual ni existen. O sea, sí, siempre digo, si alguien de la edad de mis padres en 1980 le hubieran dicho, tu hijo será community manager, pues es que eso sí, ni existía. Y sí, ahora es totalmente normal y no te piden ningún papelito para ser community manager, es que exacto. tú demuestres que vales, que sabes hacerlo. Y ya está. Exacto, exacto, ¿no? Y tantas profesiones. También estaba viendo que hay gente que contrata a otra para hacer memes. Y no sé cómo se le llama eso, pero No sé si tiene nombre, pero mi hijo hace eso. Mi hijo ah, hace diseños en Photoshop y sí, justo hace 2 semanas ha vendido sus primeros plantillas para miniaturas de vídeos de YouTube. sí, claro, Ha claro, hecho eso todo eso. y Simplemente, lo ha hecho porque lo sabe hacer y le gusta. Y alguien ha sabido que le gustaba hacer eso, se lo ha propuesto, le ha gustado y le ha pagado. Ya está. Es que no hace falta nada más. exactamente. Y si lo sabes hacer y lo haces bien, pues qué bueno. Bueno, como asesora de familias y en tus talleres, Eh, ya sé que siempre hay como 10 preguntas que son las básicas que todo el mundo hace y Sí. son las que están en mis libros, las que están en tus libros, las que están en todos los talleres de homeschooling one-on-one. ¿Tú cuál dirías que es la pregunta top, la que más te hacen y, y si crees que realmente es la más importante? Bueno, la que más se repite en todas partes es cómo comenzar. Ujú. ¿Qué hago para iniciar? Y también últimamente he visto una que se repite mucho y sí me parece que es muy importante. Le he estado dando importancia a esa pregunta porque yo creo que es muy profunda y de hecho pues he estado dedicando una gran parte de mi taller a responder esa pregunta, que es cómo hacer que mi hijo quiera aprender o cómo motivar, Mm. porque veo que lo que yo le propongo no lo quiere hacer o está apático y pues yo no sé entonces cómo hacer que haga las actividades. Entonces, esa pregunta te digo, yo pienso que tiene mucho de fondo, muchas razones que hay detrás que tienen que ver mucho con la mentalidad del papá, con sus expectativas, con sus objetivos, con la relación con el niño, que no es tan fácil responderla así en un minuto, decir, ah, mira, pues le haces así, 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 o lo sientas de esta manera, o le enseñas tal libro y ya, va a querer aprender. O Pero sea, eso muchas veces es lo que la gente espera cuando hace ese tipo de preguntas. Quieren exacto. como la receta, la herramienta, el dime Ah, cómo lo hago.
Sí, como que decirle, pues mira, si lo sientas de 10, entre las 10 y las 11 de la mañana, ahí es cuando va a estar más abierto y te recomiendo que uses estos libros porque esos son los más llamativos para los niños. No, o sea, no existe esa respuesta. Es una respuesta, te digo, muy larga, muy profunda, que tiene que ver con muchas cosas. Y por eso, bueno, me ha parecido muy interesante y la he tomado y la he estado como abordando desde diferentes partes en mi taller en el que estoy preparando, porque me parece que es básico, pero es difícil llegar a una respuesta y no hay una respuesta absoluta. Tienes que considerar muchos factores. Y es algo que puede llevar mucho tiempo hasta que encuentras tu forma de hacerlo. Pues fíjate que me sorprende porque a mí la que más me preguntan es la de los títulos. Bueno, también, pero sinceramente esas preguntas no me gustan. No, a me mí tampoco, pero me llama explicación. mucho la atención que, por ejemplo, vengan, doy una charla y la mayoría de los padres tienen niños de 2 años. De 2 años. Sí. Aquí la obligatoria es de los 6 a los 16. Y luego a los 18, si acaso, te vas a la universidad. Y con 2 años ya están preguntando cómo lo voy a hacer para que vaya a la universidad. Al título, sí, es que es algo muy fuerte y muy, 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 muy importante para la sociedad. Sí, sí, también esa pregunta es muy común. Bueno, pues todas esas preguntas y muchas más las vamos a responder Priscila y yo en nuestro nuevo podcast que se titula Vida sin escuela y que se va a estrenar el jueves día 4, o sea, esta semana ya. Sí, qué Priscila, emoción. cuéntanos un poquito tu visión del nuevo podcast. Yay. Pues estamos muy contentas porque, bueno, Laura y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero realmente nunca habíamos, pues así como hecho nada juntas y de repente empezamos a platicar más. Yo veo que nuestras perspectivas en muchas cosas coinciden. Me gusta mucho su manera de abordar los temas, su objetividad y bueno, pues empezamos a platicar y se nos ocurrió hacer algo juntas y bueno, ella tiene más experiencia, tú tienes más experiencia en lo del podcast, yo nunca lo he hecho, pero me está gustando mucho, entonces pues vamos a empezar un podcast para hablar sobre la vida sin escuela y pues compartirles nuestra experiencia a lo largo de los años. A mí me pasó eso también contigo, que yo igual leía otros blogs o gente que también da conferencias o en entrevistas o lo que fuese, y contigo creo que es con la única que siempre decía, yo habría respondido lo mismo, yo habría contado exactamente esto igual, ¿sabes? Porque a veces hay otros pues, que tienen otra perspectiva, contestan desde otro lugar y no te identificas tanto, pero contigo siempre, de hecho, yo cuando me preguntan quién es Priscila, digo, es la Laura Mascaró de México, porque hace exactamente lo mismo. De hecho, incluso, o sea, tu libro y el mío son como, tienen la misma estructura prácticamente, respondemos a lo mismo. Sí. Tu taller y mi taller de la desescolarización interior, pues van también con el mismo enfoque de cómo cambiar esa mentalidad de parte de los padres, no de dar métodos y recursos de cómo enseño esto, sino de cómo cambiar tú el chip para que la educación en casa fluya para tu familia, que va a ser diferente de la mía y de la de cualquier otro. Y en eso creo que siempre, por eso yo estoy disfrutando mucho de grabar el podcast contigo, que ya lo hemos empezado a grabar, porque siento que casi no tenemos ni que prepararlo. ¿Sabes? Que Sí, es como lanzar un tema y ya está, sale solo. Así que sí, la bueno, verdad que sí. Yo también lo estoy disfrutando mucho porque muchas veces se tiene esa como necesidad, ¿no? Como de platicar con una persona más relajado y más así espontáneo y contar cómo vemos las cosas y bueno, pues después de tanto tiempo, ¿no? Y que no tienes que estar con la presión de escribir y que queden muy bien escritas las palabras y muy derechito todo, sino así, o sea, como una plática de cafecito, ¿no? sí, y a la vez que no sea
el formato entrevista de yo sé y el que me pregunta no sabe nada, y entonces es como, yo siento que estoy siempre como en el nivel cero, ¿no? Cuando hago entrevistas o cuando hago charlas es como que no puedo llegar a profundizar nunca, y en cambio en este podcast sí podemos profundizar un poco más porque es como que la base ya la tenemos las dos y a partir de ahí empezamos. Y bueno, vamos a tener una primera temporada que van a ser 10 episodios, uno cada semana, los jueves a partir del 4 de abril a las 7 de la mañana españolas, que no sé qué es en México, unas horas antes. Como las 12 de la madrugada del miércoles. Perfecto. Pues ahí estará en iVoox y en iTunes. Y bueno, ya sabéis que nos podéis mandar cualquier sugerencia de tema, cualquier pregunta para cualquiera de las dos o para las dos. Y encantada responderemos. Así que bueno, Priscila, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por haberte embarcado en la aventura del podcast conjunto. Sí, no, estoy muy emocionada. Gracias a ti por invitarme. Es un placer estar aquí contigo y conocerte un poquito más. Lo mismo digo, y bueno, a todos, pues ya sabéis, el jueves día 4 empezamos con La vida sin escuela. Muchas gracias, Priscila, y hasta pronto. Bye bye. Espero que te haya gustado la conversación con Priscila. Si quieres saber más sobre su trabajo, visita su web supraescolar.com y recuerda que este jueves 4 de abril estrenamos la primera temporada del podcast Vida sin Escuela. Si has llegado hasta aquí como todas las semanas, te lo agradezco inmensamente y te pido que me ayudes a llegar a más gente haciendo un pantallazo del podcast y poniéndolo en tus redes sociales. Y hasta el próximo domingo, que tengas una bella y pacífica semana. La Crianza Pacífica es un podcast independiente financiado exclusivamente por sus mecenas. Tú también puedes serlo apoyando mi trabajo en patreon.com/Laura Mascaró o desde la aplicación de iVoox pulsando el botón Apoyar. De cualquiera de las dos maneras, podrás acceder al contenido extra exclusivo para patrocinadores.